nuestro hermano Isaías y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida también. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están contentos en esta noche? Amén. Tenemos que ser contentos, hermano. Deberíamos de estar muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo en todo momento, porque Él es bueno, siempre ha sido bueno y siempre lo será para con cada uno de nosotros. La Biblia nos dice, hermano, que su misericordia es para siempre. Amén. Él es grande y poderoso. Pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Pues ahora sí que veo algunos hermanos que nos visitan o hermanos que ahora sí que empezaron, no tienen mucho de asistir en esta iglesia. Pues ahora sí, si alguno de ustedes pues no saben mi nombre es Isaías Tapia Hernández. Soy del estado de Oaxaca, por la Costa Chica, y pues estoy muy agradecido con Dios de estar acá con cada uno de ustedes en esta iglesia, donde se glorifica y se alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como están de pies, hermanos, les invito a que abran su Biblia. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bonito alabar y cantar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es muy hermoso alimentarnos de la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 12. Cuando lo tengan pueden decir amén y así lo vamos a leerlo juntos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 12. Dice la palabra de nuestro Señor así: porque Cristo, cuanto aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hermano, le invito para que usted lleve la oración. Vamos a orar por nuestro hermano Isaías y ponga su mejor atención. Dios tiene algo para nosotros. Señor Jesús, gracias, precioso Dios, por la obra, Señor, que has hecho ya en tu siervo, Señor. Gracias, Señor, por esa revelación que has derramado sobre su vida. Y gracias, Señor, por lo que has depositado en este corazón, Señor, por esta palabra, Padre bendito, que yo sé, Señor, Padre bendito, que la has puesto para que sea voceada y llegada, Señor Jesús, a los oídos de aquellos, Padre amoroso, que van a recibir tu palabra. Bendice, Señor, sus labios, su mente, su corazón. Unge, Señor Jesús, todo su ser, y que tú seas, Padre amado, exaltado, bendito Dios, y glorificado, Señor, a través de esa palabra, Señor, que has puesto, Padre amoroso, en tu siervo, Padre bendito, y que tú prepares esos corazones para que reciban esa palabra en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, tu nombre poderoso, Dios, pedimos de tu bendición, de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios, en tu nombre poderoso. Amén. Amén, mi hermano. ¿Pueden tomarse de su asiento, hermano? Voy a repetir unos 2 versículos más de este libro, hermano, de este capítulo de Romanos. El versículo 8 dice así, y el versículo 9: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvo de la ira. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre.
La Biblia dice, hermano, que todos nosotros éramos pecadores, amén. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Estábamos débiles, dice la Biblia, estábamos en el pecado y Él envió a su Hijo para que Él pudiera redimirnos, amén, y darnos vida eterna. Y también la Biblia dice, hermano, en otro pasaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, sabemos que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que nadie merece vivir eternamente. Amén. Entonces Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, hermano. Él envió a su Hijo para que nosotros creyéramos en Él y solamente así íbamos a ser justificados mediante la fe en Jesucristo. Amén. Por medio de la fe, Cristo nos justifica. Amén. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nos conviene y vale la pena creer en Dios. Amén. Porque solamente en Él hay vida eterna. Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 5 que separado de Él nada podemos hacer. Amén. Entonces solamente en Él hay salvación. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Mediante Jesucristo y mediante su nombre. Amén. Gloria a su nombre para siempre, hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay poder. Amén. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, hermano, estaba oculto. Amén. El pueblo de Israel no conocía el nombre verdadero de nuestro Dios. Si nosotros vamos a leer de Génesis hasta Malaquías, vamos a encontrar el nombre de Jehová como el nombre de Dios. Pero es un sobrenombre, hermano. Es un título. Amén. Como podemos encontrar en muchos pasajes bíblicos, como Dios es Shalom, que significa Jehová sea la paz, o el Señor es paz. Amén. El Señor Shaddai, el Elohim, el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando vemos que Jehová o el Dios Todopoderoso le comisiona a Moisés para ir a liberar a su pueblo en Egipto, y Moisés le pregunta al Señor, ¿cuál era su nombre? ¿Cómo fue la respuesta de nuestro Dios, hermano? Yo soy el que soy. Amén. ¿Qué significa el yo soy el que soy? Yo soy el que soy es el todopoderoso, el autoexistente, que no tiene principio ni fin. Amén. En el libro de Isaías dice que Él es el primero y el postrero. Amén. En Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Su nombre es Jesucristo. Amén. En Isaías 7:14 también nos dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo os dará una señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero aún no es el nombre del Señor. Amén. ¿Dónde se revela el nombre de nuestro Dios? En Mateo 1:21. Amén. Donde dice que el nombre del Salvador es Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Cuánto creen que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. En San Marcos 16:16 dice nuestro Señor Jesucristo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre hablarán fuera nuevas lenguas. Si pondrán sus manos sobre los enfermos sanarán. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque solamente en ese nombre hay poder, hay salvación. Amén.
En ese nombre hay sanidad. Amén. Solamente hay que tener fe, hay que creer y nada es imposible para Dios. Amén. Entonces, hermano, como podemos ver en las Escrituras, dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Estábamos lejos de Dios, hermanos. Amén. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios estableció un pueblo especial y el nombre de su pueblo es Israel. Amén. Cristo escogió un hombre que se llamó Abraham. Amén. Abraham engendró Isaac y Jacob. El Dios de Israel es Jacob. Amén. Israel es Jacob. Amén. Entonces, y podemos ver por medio de la Escritura, hermano, Jesucristo mismo lo dijo, que Dios es un Dios de los vivos. Amén. Ellos todavía viven. Amén. Delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, podemos ver en el Nuevo Testamento que ese mismo Dios se manifestó, porque en Isaías capítulo 52, versículo 6, dice la palabra del Señor: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa que yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Gloria sea su nombre para siempre. Ahora podemos ver, hermano, en la actualidad hay cientos o hasta miles de iglesias o religiones, amén, que interpreta a la palabra de Dios a su manera. Pero el apóstol Pedro dice que en este libro, los 66 libros que vienen en este libro, que se llama la Biblia, esta es la palabra profética más segura, amén. No cualquier pensamiento del ser humano. La Biblia dice, puede haber muchos sabios, pero delante de Dios eso es insensato, amén. Porque solamente lo que está escrito en este libro es lo que fue inspirado por el Espíritu Santo, amén. Ahora, hermano, en Deuteronomio 4:6 o 6:4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amén. Jesucristo mismo lo dijo también, hermano, en San Marcos 12:29. El primer y gran mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, amén. Ahora, hermano, la Biblia nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, que Dios indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, recibido allá arriba. Amén. Entonces podemos mirar, hermano, por medio de las Escrituras, que no aparece ninguna palabra que se llame Trinidad. Amén. Para los teólogos, la palabra Trinidad es la tres personas de Dios. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que hay un Dios, pero que ese Dios está conformado por tres personas o por tres dioses. Amén. Muchos de ellos dicen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Pero en 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, y estamos en lo verdadero, que en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, hermano, podemos mirar también, nadie podía derrotar la muerte, solamente Dios. Amén. Y nadie nos podía darnos la vida eterna si no hay una muerte. Amén. Porque la Biblia dice, hermano, que es necesario que el que peque tendría que morirse. Amén. Y nosotros, nos dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto nosotros nacimos bajo la ley o bajo la carne. Amén. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Que todos nosotros venimos de Adán y Eva. Amén. Ellos son nuestro padre espiritual. ¿Por qué? Porque solamente ellos son los que engendraron primero. Amén. Por medio de ello viene la raza humana.
la vieja creación. ¿Por qué digo la vieja creación, hermano? Porque en el libro de Efesios dice que hay una nueva creación en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Amén. Entonces, hermano, como nadie podía derrotar la muerte o nadie podía vencer la muerte, sino solamente Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Amén. Entonces, hermano, como pues ahora sí que para que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna, otra esperanza más, es necesario que alguien muriera por nosotros. Amén. Y esa persona es Dios mismo. Amén. Pero como Dios dice en San Juan 4:24 que Él es espíritu y por lo tanto Él no podía morir. Amén. Porque Él es el yo soy, el que soy, el todopoderoso. Amén. Entonces Él preparó un cuerpo, dice la Biblia en el libro de los Salmos. Dice que se hizo un poco menor que los ángeles. Amén. Tomó forma de siervo. Se humanó. En San Juan 1:14 dice que aquella palabra o aquel verbo que es Dios se hizo carne. Amén. Se hizo carne. ¿Para qué, hermano? No para ser eterno en este mundo, sino para que Él pudiera vencer la muerte. Amén. Y darnos esa vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, hermano, nos dice en el libro de Romanos que ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo. Amén. Somos más vencedores en Cristo porque solo Él venció la muerte. Amén. El diablo, él pensó a lo mejor él iba a salir victorioso porque el Hijo de Dios Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Pero él no sabía que nuestro Señor Jesucristo nunca murió. Amén. Y se lo voy a comprobar por las Escrituras. Primero vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5. Vamos a ver cómo nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, hermano, es algo muy triste porque pareciera que todo ya estaba perdido. Amén. Nadie podía desatar un libro y abrir sus 7 sellos, nos dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Le voy a explicar estos textos, hermano, versículo por versículo, para que así podamos entenderlos. Amén. En el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora le quiero decirle, hermano, para los trinitarios, los que creen en la Trinidad, que el que está en medio del trono es el Dios Padre. Amén. Para ellos, pero le voy a decir, hermano, que Jesucristo es el que estaba sentado sobre el trono. Amén. Es el que estaba sentado en el trono cuando Él planificó el plan de nuestra salvación. Amén. En el versículo 2 dice:
Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrirlo, el libro, ni aún mirarlo. Ahora quiero decirle, hermano, para los hermanos católicos, ellos dicen que la Virgen María o los apóstoles, ellos son santos, ¿no? Y todo eso. Y aún dicen ellos que los papas son los santos de Dios, son los infalibles, amén, los únicos que tienen derecho de interpretar la palabra de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, hermano, ni en el cielo ni en la tierra no había ni siquiera uno digno que podía abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ni siquiera los ángeles, hermanos. ¿Por qué? Porque los ángeles, ellos son los siervos de nuestro Señor Jesucristo. A ellos no se les dio el título como hijos de Dios, amén. Usted no va a encontrar en las escrituras que los ángeles son hijos de Dios, aunque lo sabemos que ellos son siervos, o en el libro de Hebreos dice que son espíritus ministradores, amén, que sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice el libro de Hebreo: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Nadie, ninguno de ellos. Pero podemos ver en el libro de Mateo, el único que fue engendrado por el Espíritu Santo, su nombre es Jesús, amén. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el único digno y poderoso, amén. El versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesucristo, amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda tierra. Amén. Primero la Biblia nos dice, hermano, que Él es el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Por qué? ¿Qué significa el león, hermano? El león es un animal muy fuerte. Amén. Es el rey de la selva. Y es lo que simboliza a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso, amén. Pero también la Biblia dice que estaba en pie un cordero como inmolado. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35 y el capítulo 53 nos dice sobre el sufrimiento del Mesías, amén. Ahí dice que Él fue llevado al matadero, amén. No abrió su boca. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Él era humilde, Él era manso, como si fuera un cordero, amén. Entonces, hermano, por esa razón quiero decirle a ustedes que solamente en Cristo hay poder. Él es el que venció la muerte, Él es el que murió por nosotros y resucitó al tercer día, amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Solo Él merece toda la gloria y toda la honra, hermano. Amén. En el versículo 9 nos dice la palabra de Dios del capítulo 5. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Toda la gloria, la honra, la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el único quien pudo vencer todo. Amén. Él es el que pudo abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Entonces, hermano, tenemos que darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Amén. Entonces, como le decía ahorita, hermano, ¿quién es el que estaba sentado en medio del trono? Es nuestro Señor Jesucristo. Y también Él es el Cordero. Amén. Amén. Ahora abran la Biblia, el capítulo 7 del mismo libro de Apocalipsis. Capítulo 7 y el versículo 17, ahí nos dice claramente. Apocalipsis 7, versículo 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ojos de ellos. Amén. ¿Quién es el que está en medio del trono? Jesucristo. Amén. Aquí no nos dice, hermano, que el Cordero estaba a la diestra o a la siniestra. Amén. Porque aquí nos dice que el Cordero está en medio del trono. Y quiero decirle, hermano, cuando la Biblia nos dice que el Hijo de Dios sentó a la diestra del Padre, o Jesucristo está a la diestra del Padre. La palabra diestra en el libro del Éxodo y en los Salmos nos dice que la diestra significa poder. Amén. La Biblia dice: con la diestra nos sostiene Dios. Amén. Con su diestra, con su poder, porque Él es espíritu, no tiene diestra ni siniestra, lo único que tiene es poder. Amén. Y Él es poderoso. En Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y acá Apocalipsis 7:17 dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Amén. San Juan 10:10. Él es nuestro gran pastor, nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces Él, hermano, quiero decirle, Él nos dio vida eterna cuando Él vino a este mundo. Él fue a la cruz, no era porque Él, ahora sí, no podía llegar a la cruz así nada más. Él tenía que sufrir. La Biblia nos dice que por sus llagas y su herida fuimos nosotros curados y sanados. Amén. Entonces, mediante la sangre de Jesucristo, nosotros ahora podemos decirle que somos hijos de Dios, porque solamente la sangre es la que nos santifica. Amén. La que nos hace justo delante de Dios. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecado. Amén. Y podemos ver el libro de Mateo, cuando vemos la predicación de Juan el Bautista. Dice, cuando él vio que venía Cristo a él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Amén. Solamente Cristo, en Él hay santidad, hay poder y hay salvación. Amén. Cristo murió en la cruz como Hijo de Dios, pero como Dios, Él no murió y no estuvo en la tumba. Amén. Lo que estuvo allá en el sepulcro era su cuerpo, pero el espíritu que moraba en él descendió en la parte más baja de la tierra, dice la Biblia. Amén, hermano. Entonces podemos verlo, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19. Abran su Biblia un poquito atrás de Apocalipsis, adelante del libro de los Hebreos. Vamos a encontrar la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, versículo 18 al 19. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20 dice, y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Amén. Cuando Cristo, hermano, murió en la cruz del Calvario, y después sus discípulos lo sepultaron a él en la tumba, pero el Espíritu Santo, lo que es Dios, porque en Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios mismo era él, amén. Entonces él descendió de la parte más baja de la tierra en el infierno, amén. Él ya lo había profetizado cuando él dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, amén. Y si usted investiga qué es lo que hay en el corazón de la tierra, es el infierno, amén. Ahí fue donde él a predicar, y no solamente a predicar, sino a vencer la muerte y quitarle la llave del infierno de la mano del diablo, amén. Lo vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1. Solamente nuestro Señor Jesucristo es poderoso, amén. Él es el poderoso gigante, el que pelea por nosotros, amén. Él es nuestra fortaleza. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén. Él venció la muerte, hermano. El diablo ya no tiene más poder, simplemente es un fanfarrón, amén. Él se jacta de lo que él no es. Él ya está derrotado, amén. Tenemos un enemigo que es el diablo, pero ese enemigo es uno ya derrotado, amén. Y la Biblia nos dice que nosotros somos más vencedores en Cristo Jesús, amén. Dios nos dio el poder, amén, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero por medio de su palabra, amén, porque en la palabra de nuestro Señor Jesucristo hay poder, amén. En Romanos 1:16 dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación, para aquel que cree, amén. No para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros empezamos a creer en Dios, esa palabra viene a vivificar en nuestros corazones, amén. Y es cuando nosotros la ponemos por obra, amén. Pero si nosotros no la ponemos por obra, venimos a ser como un incrédulo sin poder, amén. Entonces solamente en nuestro Señor Jesucristo hay poder. Ahora, hermano, quiero decirle a ustedes, así como nos dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a predicar a las almas o a los espíritus encarcelados allá en el infierno, y después Él resucitó a los tercer día, amén, y después Él ascendió al cielo. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 4 versículo 9 al 10. ¿Cuánto aman la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Es la vida eterna, amén. Las palabras que yo hablo, dice el Señor, son espíritu y vida, amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, no los pensamientos humanos, amén. No la palabra del hombre, sino la palabra que está escrita en este libro.
Efesios capítulo 4, versículo 9 al 10. Nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Él es el mismo, el que descendió y ascendió al cielo. Amén. Para subir al cielo, primero hay que descender. Amén. Tenemos primero que descender en la tumba. Amén. Y después Cristo viene a resucitarnos. Amén. Pero también la Biblia dice, si nosotros todavía estamos en vida, seremos transformados y luego seremos arrebatados juntamente con nuestros hermanos que van a resucitar. Amén. Y así vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer, hermano, el libro de los Salmos, capítulo 24. Vamos a ver cómo es que los ángeles que están en los cielos recibieron al Rey de la Gloria cuando Él resucitó. Amén. Porque no existe dos reyes, solamente es uno y su nombre es Jesucristo. En el Antiguo Testamento dice que nuestro Señor, Dios o Jehová es el Rey de Reyes, pero en Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. Entonces no cabe duda de que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 7 al 10. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. La Biblia nos dice así, hermano. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, nos dice la Biblia que el Señor de la Gloria es Jesucristo. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, para que nosotros podamos ver realmente cómo es que nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, o en el Antiguo Pacto, ya había sido profetizado cómo es que Él iba a vencer, cómo es que Él iba a ser victorioso. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrita, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Aquí nos dice la Biblia, si vamos a leer un poquito más atrás, hermano, que los judíos, ellos estaban ciegos. Amén. No pudieron ver al Mesías, el Mesías de ellos, que era Jesucristo. Amén. Porque si ellos hubieran conocido quién era realmente Él, no hubieran crucificado a su Señor. Amén. Pero, hermano, nos dice la Biblia que todo es por un propósito. Amén. La Biblia nos dice que gracias a que ellos no pudieron reconocer a Jesucristo como su Mesías, la salvación llegó a nosotros. Amén. Porque sabemos, hermano, dice Jesucristo, que la salvación viene de los judíos. Si usted lo lee en su casa, San Juan capítulo 4, donde él tiene un encuentro con la mujer samaritana, y ahí es donde él le dice, ustedes los samaritanos vienen a adorar en este monte, pero los judíos, los que son de Israel, ellos adoran a Dios a Jerusalén,
donde está el pueblo de los judíos, porque de los judíos viene la salvación, amén. Pero también la Biblia nos dice, hermano, que nosotros también somos injertados en ese árbol, amén. Así es que Dios nos hizo de un solo pueblo, amén. Somos uno, pero quiero decirle, hermano, la diferencia es que la gracia de Jesucristo es limitado para la iglesia gentil, amén. Porque la Biblia nos dice, cuando entre el último gentil o cuando se acabe la dispensación de los gentiles, Dios va a regresar con los judíos, amén. Donde Él le va a enviar a sus dos testigos, que es Elías y Moisés. Van a predicar a los 144,000 sellados. Cuando sea la gran tribulación, va a estar el anticristo. Entonces la Biblia nos dice que el anticristo le va a matar a esos dos siervos de Dios. Pero también dice la Biblia que el Cordero descenderá y matará al anticristo con una espada de su boca, amén, que es su palabra. ¿Por qué, hermano? En el libro de los Salmos nos dice: no hagáis daños a mis profetas, ni toquéis a mis ungidos. Amén. Entonces, estamos en lo correcto, hermano. Sabemos que ahora sí que cuando nosotros realmente somos hijos de Dios y siervos de nuestro Señor Jesucristo, pues no hay ningún demonio que pueda contra nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos más poderosos en Cristo. Amén. Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo ya he vencido al mundo. Amén. Nuestro Dios es incomparable. Él es bueno, Él es poderoso, Él es eterno. Amén. Él ya derrotó a la muerte, Él venció al Satanás. Así como Él, hermano, protegió a su pueblo Israel. Cuando Él sacó el pueblo de Israel en Egipto, Él abrió el mar rojo. Amén. En el libro de los Salmos nos dice que dentro de ese mar, hermano, había grandes monstruos. Su nombre es Leviatán. Amén. No sé si ustedes ya han oído ese nombre. Y la Biblia nos dice que Dios primero, antes de que el pueblo cruzara en ese mar, Dios primero ya había aplastado la cabeza de esos monstruos. Amén. Entonces, hermano, primero Dios, Él, como dice la Biblia, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca fuerte. Amén. Entonces, hermano, Cristo derrotó a Satanás. Amén. Él nos dio vida eterna. Vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Ya vamos culminando, hermano. Isaías, capítulo 40. Versículo 22. Primero vamos a leer el versículo 8, de ahí el 22. Nos dice la palabra de Dios. Isaías 40, versículo 8. Dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es tan poderosa como Él es. Amén. La Biblia nos dice que por medio de la palabra de Dios fue creado todo lo que nosotros estamos mirando. Amén. Entonces también, hermano, la palabra de Dios, aparte de que es poder, es Dios mismo también. Entonces el versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Amén. El versículo 28 dice:
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallezcas ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Quién es el que nos da el poder, hermano? Es nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el que nos da la fuerza. En Isaías 44:8 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo mismo el postrero, y fuera de mí no hay Dios, amén. No hay Dios fuera de Él. Jesucristo es Dios, no es la segunda Trinidad de Dios, amén. Si Él fuera la segunda Trinidad de Dios, entonces la Biblia nos diría una mentira, amén. Pero la palabra de Dios no se contradice, amén. La Biblia dice claramente en Isaías 52:6: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, que yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. El pueblo de Israel supo quién era el Redentor. Amén. No todo el pueblo de Israel, pero una parte sí. Porque los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés eran judíos. Los que se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los 3,000 y 5,000, los 2 días, eran judíos. Amén. Entonces, hermano, podemos ver que una parte del pueblo de Dios ya supo quién era su Dios, amén. Ya supo cuál era el nombre de su Dios y de nuestro Dios, el Rey de Israel. Su nombre es Jesucristo, amén. Por medio de ese nombre, hermano, hay poder. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, amén. Nosotros, hermanos, ya hemos confesado que Él es nuestro Señor, amén. Pero falta un grupo que va a confesar que Él es el Dios Todopoderoso y Él es el Señor. ¿Saben quiénes son, hermano? Son los que están en el corazón de la tierra, el diablo y sus ángeles, amén. En el día del juicio, la Biblia dice que la segunda muerte es el lago de fuego, amén. Antes de que ellos van a entrar allí, primero van a reconocer su Señor, amén. Ellos van a tener que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, amén. Y todos los incrédulos, en Apocalipsis dice, hay una seria lista de los que se van a ir allí, hermanos. La Biblia nos dice: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, todo el que peca y hace mentira, amén. Pero bienaventurado, dice la Biblia, los que lavan su ropa, amén, su vestimenta, o sea, los que creyeron en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente de la sangre de Él es la que santifica, la que limpia toda mancha del pecado, amén. Solamente en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Solamente en Él hay poder. Pónganse de pie, hermanos. Cristo vive, amén. Él es poderoso, Él es nuestro Dios. Él venció la muerte y en Él estamos creyendo, amén. ¿Usted ya se ha puesto a pensar, hermano, en quién está creyendo usted? No solamente en un Dios falso, en una imagen, en un muñeco de yeso, de madera, de piedra,
sino nosotros estamos creyendo en un ser invencible, pero que es todopoderoso y Él es real. Amén. La Biblia dice que Él es el todopoderoso. Él venció la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 40 en adelante, el apóstol Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué, hermano? Porque ni siquiera la muerte ni el sepulcro te va a detener cuando Cristo venga. Amén. Mas cuando Cristo venga, la Biblia nos dice al toque de la final trompeta, o cuando Él venga, porque el Señor mismo descenderá con voz de manto, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero, y nosotros que habemos quedado no precederemos a ellos, sino que seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, y así estaremos siempre con Él reinando. Amén. Esta es la promesa para nosotros, hermano. Solamente tenemos que creerle. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que hasta ahora Él todavía es bueno con nosotros. Él no nos ha dejado a pesar de los problemas, las luchas, las pruebas, pero el Señor siempre está con nosotros. Amén. Y también es un proceso que nosotros tenemos que pasar. Amén. Para que podamos ver la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hay prueba, no hay paciencia. Amén. Y si no hay paciencia, no hay poder. Aleluya. Paz de Cristo, hermano, los invitamos al altar. Dios tiene todavía una bendición más. Esta palabra es el pan que usted y yo necesitamos, pero también necesitamos su presencia en nuestro corazón. Nuestra vida sin Cristo está incompleta. Así es que les invitamos, hermano Efraín, hermano Miguel, ayúdenos a orar ahí por los hermanos. Y vamos a alabar al Señor un poquito, y usted pase y ore por nosotros. Dios realmente quiere que usted y yo estemos en esa conexión de verdad, en espíritu, como dice, y en verdad. Amén. Es que